Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 29. Las locomotoras de la serie 303 de Renfe. Y el inicio de los tractores. Imagen de portada. Un tractor 303-028 en Alcázar de San Juan. Fotografía de finales de los años 70. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! En la década de los 50 del pasado siglo, Renfe, y con cierto retraso, comienza la dieselización del parque de locomotoras. Esta actuación empezó con las locomotoras de maniobras, ya que el ahorro de combustible y las ventajas eran muy superiores que en el parque de línea. Además, las locomotoras de vapor eran muy antiguas y no se construyeron en su tiempo para los trabajos de maniobras, ya que eran antiguas locomotoras de línea que por su baja potencia quedaron relegadas a movimientos de vagones en estaciones y talleres. Imagen de Bilbao el 6 de mayo de 1987. Renfe necesitaba una locomotora diésel especializada para maniobras, dura, fiable y estándar, con muchas unidades y poder trabajar en toda España. También poder dar de baja a las viejas, en muchos casos centenarias y ruinosas, locomotoras de vapor, que tenían que estar todo el día encendidas quemando ingentes cantidades de carbón. Nacen los tractores de la serie 10.300, con el tiempo la serie 303 de Renfe. Locomotora 303-058 de Renfe, el Madrid-Atocha el 20 de julio de 1982. Y nos vamos al origen de estas fantásticas locomotoras. En la década de los años 30 del pasado siglo, la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona construye sus dos primeros tractores de maniobras, bajo licencia alemana. En un principio fueron dos unidades, cada una con un motor diferente, a modo de prototipos. La Guerra Civil paralizó la ampliación de esta serie que estuvo en MZA, con las numeraciones TM201 y 202. Después del conflicto pasaron a Renfe con la numeración 10.201 y 10.202. No llegaron a tener numeración UIC. Pudieron haber sido la serie 302 de Renfe. En la imagen anterior hemos podido ver cómo eran estos tractores cuando empezaron en la MZA. Y esta es una imagen de un álbum de motor que tuvo Renfe ya con la matriculación de la nueva compañía. Prácticamente fueron los primeros tractores de maniobras en Renfe, ya que existieron otros dos en el antiguo ferrocarril Argamasilla-Tomelloso, que fueron los primeros tractores térmicos en vía ancha de los ferrocarriles españoles. Pero solo uno llegó a Renfe y fue dado de baja muy pronto, con muy poco uso. Y fue el tractor AT1, que luego fue 10.001 en la matriculación de Renfe.
Hemos podido ver los TM201 y 202 de la MZA, los que luego fueron 10.201 y 10.202 de Renfe, aunque solamente uno llegó a funcionar realmente. Y aquí vemos el AT1, que fue el 10.001 en Renfe, del antiguo ferrocarril Argamasilla-Tomelloso. Todos estos tractores, este en concreto, era de gasolina, era de motor de explosión, ni siquiera tenía tecnología diésel. Pero prácticamente no tuvo uso. Se utilizó muy poco y fue dado de baja, ya que esta tecnología no era demasiado válida para mover los grandes vagones de Renfe. Como curiosidad, podemos ver en la izquierda de la imagen el depósito, el sistema de gasógeno que llevó este tractor, ya que en la década de los 40 había muchas restricciones de gasolina en España y se tuvo que utilizar ese sistema durante un tiempo frente a la escasez de combustibles de calidad. Como curiosidad, también mencionar que los dos tractores de la MZA estuvieron blindados en la Guerra Civil Española. Muchas locomotoras en aquel conflicto y también en la Segunda Guerra Mundial se blindaron para trenes de guerra, para trenes que bien iban armados o para proteger a las tropas y material bélico. En el año 1944, Renfe, frente al panorama muy escaso de este tipo de locomotoras, elabora un plan muy ambicioso de adquisición de tractores diésel para maniobras. Realiza unos cálculos de horas de uso que se necesitan en toda la red de estos tractores y poder dar de baja el antiguo y antieconómico vapor dedicado a las maniobras. Pero habría que esperar 10 años más para empezar los inicios de la dieselización en Renfe, que empezó en los servicios de maniobras. Imagen del tractor 10.201 de Renfe, ex MZA TM201, fotografiado en Madrid de Alíceas, el 27 de septiembre de 1986. Estaba ya apartado para el museo porque hace ya mucho tiempo que había sido dado de baja. Fantástica foto del gran Justo Arenillas, uno de los grandes divulgadores del mundo ferroviario. Y aquí el mismo tractor, el 27 de junio del año 2009 en el Museo de Delicias, donde había recibido la decoración original. Finalmente, y después de muchos retrasos, Renfe encarga a la maquinista terrestre y marítima de Barcelona las primeras 20 locomotoras, donde también participaron otros constructores como Babcock and Wilcox, Sulsar en la mayoría de los motores. Los generadores y motores eléctricos procedían de Crompton Parkinson y los aparatos eléctricos de Oerlikon. Empieza la saga de la serie 10.300 de Renfe. Esta serie tenía motor diésel con transmisión eléctrica, con 3 ejes acoplados y bielas. Desarrollaban 320 caballos de potencia y podían circular a 45 km por hora. Algunas de estas locomotoras llegaron a realizar servicios de línea, en itinerarios con limitaciones de peso o por falta de locomotoras de línea. Estas 20 unidades fueron destinadas a los depósitos de Madrid, Barcelona y Valencia. Imagen de la locomotora 303-001 de Renfe, antigua numeración, original 10.301. Locomotora recién salida de la fábrica de la maquinista terrestre y marítima. Desde su comienzo, estas locomotoras de maniobras
demostraron su gran desempeño y Renfe no dudó en pedir más a la industria ferroviaria. Tuvieron un periodo de construcción y entrega largos que se dilató hasta bien entrados los años 60. Aunque la finalidad principal de estas locomotoras fueron las maniobras, su dureza de mecánica, poco peso y fácil manejo también las llevaron a realizar servicios de línea con trenes de viajeros y mercancías, aunque eso sí, de corta longitud. La serie 10.300, luego 303 con la numeración U y C, se convirtió en un icono del ferrocarril español de la década de los 50 y 60, convirtiéndose en un clásico de las locomotoras de maniobras, para unos, y tractores, que también se llamaban así, para otros, e incluso mixtas para los más metidos en la historia ferroviaria española. En la anterior imagen hemos podido ver al tractor 303-044 en Salamanca en la década de los 60. Y en la imagen actual, el 303-043 en la estación portuguesa de Barca d'Alba en julio de 1973, con uno de esos trenes de mercancías de línea procedente de Salamanca. Unas locomotoras muy duras, muy fiables y con muy buena reputación entre los ferroviarios de la época. Y nos vamos a las características técnicas de estas magníficas locomotoras de maniobras. O también tractores, como les gusta llamarlos a muchos ferroviarios y aficionados. Constructores, la maquinista terrestre y marítima, Babcock and Wilcox, y con elementos de Oerlikon, Sulzer y Crompton Parkinson. Unidades construidas 202. Años de construcción desde 1953 a 1966. Rodaje tipo C. Número de motores diésel 1. Tipo de motor Sulzer 6 LD 22 de 4 tiempos. Número de cilindros 6 en línea. Diámetro y carrera 220 y 290 milímetros respectivamente. Transmisión eléctrica. Diámetro de ruedas nuevas 1200 milímetros. Ancho de vía, el ibérico 1674 milímetros. Longitud entre topes 9,8 metros. Potencia 350 caballos a 870 revoluciones por minuto. Esfuerzo de tracción 13.225 kilos. Velocidad máxima 45 km por hora. Potencia por motor eléctrico 132 caballos. Peso en orden de marcha 48 toneladas. Peso por eje 16. Peso por metro lineal 4,93. Freno neumático de vacío. Y capacidad de combustible 1.250 litros. Imagen del interior de un tractor de la serie 303. Unos mandos bastante austeros, todo bastante sencillo, de fácil manejo y nada de decoración ni nada por el estilo, tal cual. Bastante vasto. Y nos vamos a los servicios realizados por la serie 303 de Renfe. Dado el enorme número de locomotoras, estas estuvieron prácticamente en toda la red ferroviaria española y en la gran mayoría de los depósitos de Renfe. Inicialmente empezaron en estaciones de clasificación para mover cortes de vagones, de mercancías,
maniobras en los numerosos muelles de carga que había en aquella época, y también en talleres. Con los años, viendo su buen desempeño, empezaron a salir de las zonas de maniobra para realizar servicios de tipo lanzadera entre estaciones, puertos, apartaderos, industriales, y al tener notables ventajas en comparación con las locomotoras de vapor de tipo 030 y 040, realizaron trenes de línea con cortos trenes de viajeros y mercancías, algunos incluso internacionales, como aquel tren que circuló por la zona de Tui en Galicia, o mercantes desde Salamanca a la estación portuguesa de Barca d'Alba. Otro cometido muy importante de la serie 303 de Renfe era las maniobras con material de viajeros, sobre todo las estaciones de tipo término, donde, sobre todo en las grandes estaciones de grandes ciudades, se las podía ver. En muchos sitios de la estación, incluso varias unidades realizando maniobras con coches de viajeros y también con trenes talgo, como el que vemos en la imagen. En la anterior imagen veíamos al tractor 303-002 realizando maniobras en Valencia con coches de viajeros de madera en el 9 de octubre de 1966. Además, le hemos podido ver con su decoración original. Y la foto del Talgo 3 se realizó en Sevilla Plaza de Armas en el año 1986. Y en la imagen actual, el 303-115 realizando maniobras, moviéndose en la estación de Burriana en el año 1973. Siempre llamaba la atención ver a estas locomotoras, tractores para otros, todo el día trabajando con todo tipo de tareas. La serie 303, ya en los años 70 con numeración U y C, ha pasado a la historia del ferrocarril español como una de las máquinas más trabajadoras y laboriosas que se han conocido. También han contribuido decisivamente en la modernización general de Renfe, de los depósitos y clasificaciones en particular. Su inicio en la década de los 50 fue muy bueno. En los 60 se amplió mucho su número gracias a los buenos resultados. En los 70 fueron incansables. En los 80 ya era todo un clásico del ferrocarril, pero ya sufrían cierto desgaste y envejecimiento. Fantástica imagen de una locomotora de la serie 303 en la estación portuguesa de Barca d'Alba, procedente de Salamanca. Muchas veces los 303, tractores como les gusta mucho llamar a otros, hacían servicios de línea y tenían que venir aquí a Barca d'Alba a dejar o a ir a buscar vagones de mercancías, sobre todo vagones de tipo transfesa. Otra imagen de Salamanca. Esta vez vemos al 303-046 realizando maniobras en enero de 1986. Yo me acuerdo de mi época infantil de ver a estas locomotoras 303 que iban por todas partes. Lo mismo iban a los apartaderos industriales cercanos a la ciudad, moviendo vagones o incluso haciendo aquellos peculiares servicios de línea en dirección a la Fregeneda. En sus primeros años tuvieron una decoración de color verde, más adelante otro tono de verde con franja amarilla y con una tipografía de Renfe que se ha convertido en un símbolo. Solo algunas locomotoras, y después de las bajas de muchas unidades a finales de los años 80, recibieron la decoración de la unidad de negocio de tracción Renfe para maniobras en color rojo y gris en los años 90. Imagen del depósito de Miranda de Ebro, el 15 de agosto del año 2007.
En los años 90 duraron poco. La recepción por parte de Renfe a principios de aquella década, en esos años, de las nuevas locomotoras de maniobras de la serie 310 y 311, terminaron de dar la puntilla a estos carismáticos tractores de maniobras. Solo algunos llegaron a los años 2000 como máquinas de herramienta dentro de los depósitos de Renfe. Hasta principios de los 90 se podía ver, todavía, a las locomotoras 303 en las grandes estaciones de viajeros, para mover las largas composiciones de expresos, estrellas y trenes talgo. Aquí vemos un 303 maniobrando en Sevilla, Plaza de Armas, en la década de los años 80. Y no solo en las estaciones grandes. También en las estaciones pequeñas se les podía ver para hacer maniobras, para hacer también servicios de pequeños trenes colectores, como este que podemos ver en la estación de Cáceres. Tractor 303-023 haciendo maniobras con un tren mixto el 5 de agosto de 1974. Los servicios de línea empezaron para los 303 al ver que estos tractores diésel de 3 ejes acoplados tenían mejor rendimiento y mejor potencia que sus equivalentes de locomotoras de vapor, locomotoras de tipo 030 y 040 que tenían peor desempeño que los nuevos tractores diésel. Imagen de una locomotora 303 de Renfe en Valencia, Fuente de San Luis, el 6 del 12 de diciembre de 1999. Ya en aquella época, a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, ya estaban dados de baja estas locomotoras, pero muchos depósitos todavía las utilizaban como máquinas de herramienta para mover locomotoras averiadas, vagones de herramientas, unidades de tren y cosas por el estilo, pero nunca salían de los depósitos. Y última imagen del reportaje. Aquí vemos una fantástica locomotora de maniobras 303, la 004 para ser concretos, fotografiada en la estación de Cuenca a mediados de los años 70. La serie 303, carismática, trabajadora, cómoda para los trabajadores, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.